Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Alabamos al Señor en esta noche por sus bondades, por sus maravillas, porque en verdad, sin ser dignos ni merecedores de todas sus bendiciones, el Señor ha derramado de su gracia sobre nosotros, hermanos. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios y les voy a invitar, por favor, que tomen la Sagrada Escritura, por favor, en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, de los versículos 22 al 26, por favor, vamos a dar lectura rápidamente y después vamos a hacer una oración. ¿Ya lo tiene usted? Leemos y dice de esta forma, todos juntos. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y partieron, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchía de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Vamos a hacer una oración. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más estamos aquí, Señor, en tu casa. Dios, dándote las gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido el podernos reunirnos en pos de ti, Señor, para alabar tu nombre y bendecirte, así como también el escuchar tu palabra. Dios, pedimos de tu bendición, Señor, sobre nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, Dios, que es el alimento, Dios, que necesitamos, Señor, en el día a día, más que el pan, más que el agua, Dios, es tu palabra, Dios, Señor, lo que nos da vida, nos vivifica, Padre eterno, Señor. En tus manos está nuestra vida, para que tú sigas obrando, Dios, y tu palabra, Dios, pueda caer en cada uno de los corazones, Señor, y pueda crecer y dar fruto. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Un viaje seguro en la carretera, hermanos, necesitamos llegar a un destino y muchas veces uno no sabe exactamente cómo llegar a aquel lugar, y muchas veces preguntamos o se nos acerca alguien, una persona conocida, un amigo, y nos dice: pues, ¿quieres llegar a tal lugar? Bueno, te puedes ir por esta ruta o te puedes ir por esta otra. Esta ruta es peligrosa, pero esta otra ruta es una ruta muy segura. Y dice: y si quieres yo te puedo llevar, ¿no? Porque yo conozco el camino, la ruta. Y uno va seguro en este viaje, porque sabemos que vamos con una persona que conoce el camino y que sabe cómo conducirnos de forma segura hasta nuestro destino. Ahora, ¿cuánto más nosotros podemos confiar en el Señor en nuestras vidas para que Él nos lleve a un buen destino, un destino seguro? Por ello, hoy vamos a ver, hermanos, vamos a considerar la palabra, y el tema sería confiando en un destino seguro en el Señor, hermanos, ¿no? Entonces vamos a ver este tema, y recordará usted que este evangelio fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. El evangelista San Lucas, así como escribió este evangelio, también escribió Hechos de los Apóstoles.
y fue escrito más o menos aproximadamente entre el año 60 y 61 después de Cristo, y es dirigido a Teófilo. Y en este evangelio relata de forma ordenada los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente este evangelio está dirigido a los griegos, a los gentiles, en el cual muestra, entre otras cosas, de una forma central, que Jesús es el Hijo del Hombre, o el hombre perfecto. Por lo tanto, encontramos en el Evangelio de San Lucas una gran compasión, una compasión grande de nuestro Señor Jesucristo manifestada sobre aquellos hombres y mujeres que habían sido desechados por la sociedad de Israel, ¿no? Y entonces encontramos el encuentro con varios hombres y mujeres en situaciones que la sociedad los rechazaba. Sin embargo, encontramos el amor, la compasión y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, así como el Señor tuvo compasión de nosotros, hermanos. Sin ser dignos ni merecedores de ello, el Señor ha tenido compasión de nuestras vidas y ha venido a nuestro encuentro, hermanos, siendo nosotros pecadores y dignos de muerte. Asimismo, el Señor extiende su mano sobre nosotros, hermanos. Y por ello encontramos en este evangelio, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de Él en lo que es Galilea, y encontramos el llamado también de los discípulos, y vemos también el hecho de que Él, nuestro Señor Jesucristo, comenzó a ministrar en las diferentes ciudades en las cuales Él se encontraba. Cuando llegamos nosotros al capítulo 8, bueno, encontramos la enseñanza hacia las multitudes, hacia la gente, pero les hablaba con parábolas. Y eso es lo que nosotros encontramos en este capítulo 8, de cómo Él hablaba, y dice: y aconteció después de esto que caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. Y dice: y algunas mujeres que habían sido curadas, y empieza a narrar y a expresar de esta forma. Una de las parábolas que encontramos en este capítulo, bueno, es la del sembrador. Y también encontramos en la parte final aquel acontecimiento, aquel hecho de cuando se encuentra con el endemoniado gadareno, o las sanidades que hace de forma milagrosa sobre la hija de Jairo y a la mujer que tocó su manto. Pero en medio de todas de estas historias encontramos un pasaje bastante interesante, porque nuestro Señor Jesucristo venía de enseñar, y no eran jornadas cortas en las cuales Él enseñaba y predicaba la palabra, sino que eran jornadas muy largas. Y encontramos este pasaje en el cual empieza a ministrar y a hablar en parábolas, y empieza a hablar sobre la parábola del sembrador. Después encontramos, cuando termina de predicar y de enseñar, el hecho de que se acerca a su madre y sus hermanos, y querían ya llevárselo con Él porque pensaban que Él ya había perdido la razón. Después de este suceso, bueno, encontramos en el versículo 22, dice que aconteció un día que Él entró en un barco con sus discípulos y dijo: pasaremos a la otra parte del lago, y partieron, hermanos. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos tener nuestra confianza, no en cualquier persona en esta vida, hermanos, porque en esta vida podemos confiar en mucha gente, no podemos esperar mucho de la gente, pero yo creo que siendo hombres y mujeres que conocemos del Señor, sabemos que nosotros debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro Señor, hermanos, porque entonces nuestro camino y nuestro destino es seguro en Él, hermanos. Por ello vamos a ver el primer punto: confiando en un destino seguro en el Señor. Y en este caso es
tenemos que ver con un caminar seguro en el Señor, estando atentos a su voz, confiando en un destino seguro en el Señor, estando atentos a su voz. Y lo que encontramos en este versículo 22 de forma muy clara es que dice que aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron, ¿no? Entonces él es el que toma la iniciativa y decide a dónde tienen que ir él con sus discípulos. Sus discípulos no son los que toman la iniciativa: maestro, llévanos a tal lugar, o vamos a visitar a tal aldea. No, es nuestro Señor Jesucristo el que toma la iniciativa y dice: vamos a pasar de este lado a la otra parte del lago. En este caso, ¿a qué lago se refiere? Bueno, estábamos hablando del mar de Galilea, que de forma clara sí es un lago interno. Y se encuentra bajo el nivel del mar. Entonces es un lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo había dispuesto el pasar de un lado al otro, ¿no? Entonces sí es importante, hermanos. Nosotros, mire, hermano, nosotros no sabemos qué nos va a acontecer o qué nos depara el día de mañana o la próxima semana. Pero debemos tener la certeza que si el Señor va con nosotros, hermanos, entonces podemos confiar plenamente que nuestro Dios tiene todas las cosas bajo control. Y entonces lo que encontramos en la primera instancia es que nosotros, así como sus discípulos, tenemos que estar, sus discípulos estuvieron atentos a su voz, también nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, hermano, ¿no? Nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, porque es el Señor quien muestra el destino o el lugar y nos muestra cómo ir. Entonces el Señor no se le ocurrió: ahorita se me ocurre, vamos a tal lado, o vamos a hacer esto. No, el Señor en su sabiduría y en su entendimiento parten de este lugar de Galilea, de esta costa a la otra costa. Claro que había un propósito para ir a aquel lugar, a la tierra de los Gadarenos. Pero en medio de ellos no sabían lo que les iba a acontecer. Pero lo que nosotros debemos de tener seguros, hermanos, es que nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, hermanos. Esto es un hecho, hermanos, que nosotros debemos tener muy, muy claro, hermanos. Entonces, en nuestra vida siempre necesitamos dirección. Nuestra vida está llena de decisiones, hermanos. Y en esas decisiones, claro que tenemos que consultar al Señor, hermanos. No hay cosas que son muy claras y muy obvias, y por sentido común nosotros tomamos decisiones, pero hay decisiones que tenemos que buscar al Señor para que Él nos muestre la decisión, hermanos. Y para ello, hermanos, tenemos que estar atentos a la voz de nuestro Dios. El salmista hacía mención en el Salmo 32, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Entonces es el Señor quien nos hace entender, y es el Señor quien nos enseña el camino por el cual nosotros debemos andar, ¿no? Esto es interesante porque la gente y la sociedad busca la independencia, busca el ser independiente, y desde un inicio el hombre buscó la independencia de Dios plenamente, ¿no? Sin embargo, aquí Dios es el que nos muestra, dice: te haré entender y te enseñaré el camino que tú debes andar, ¿no? Entonces nos muestra que es Dios en su sabiduría y en su entendimiento que puede guiar nuestras vidas, hermano. ¿No? A veces nosotros tomamos decisiones que no son las más sabias ni las más prudentes. Tenemos que recurrir entonces al Señor para ello, ¿no? Y es el Señor a través de su palabra, ¿no? Que nosotros, Él nos da su entendimiento al nosotros escuchar el mensaje o leer la palabra. Por medio de su Espíritu, Dios va confirmando y nos va mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Entonces es interesante esto, ¿no? Los discípulos fueron los que siguieron al Señor. Nosotros, como hijos del Señor, como hijos de Dios,
nosotros tenemos que seguir la voz de Él, hermanos. Él es nuestro pastor, ¿no? Entonces nosotros debemos de estar atentos a la voz de Él. Y por ello es importante que nosotros mencionamos. En la tarde me estaba comentando mi esposa de una situación de una joven que había dejado por segunda vez la carrera en la universidad, ¿no? Y que había dicho, yo estoy harta de la vida y no quiero saber nada, y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesitan? En este caso esta joven, necesita a Dios, necesita la dirección de Dios. Es una joven que necesita de Dios, es una joven que creció en el camino del Señor, ¿no? Pero muchas veces hacemos al Señor a un lado en nuestras vidas y no queremos saber nada. Y el Señor lo dice de forma clara. Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Entonces es el Señor quien muestra el camino, nos muestra el lugar y nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar, hermanos. Y nos sigue diciendo San Lucas en su capítulo 8, en el versículo 23, y dice, leo desde el 22 otra vez: y aconteció que un día que él entró en el barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchía de agua y peligraban. Esto es interesante porque ciertamente podemos decir que un tercio de los discípulos eran pescadores, y pescadores con años de experiencia, y sabían que el mar de Galilea era un lugar que aproximadamente 6 meses al año azotaban fuertes vientos, hermanos, que venían del mar, y se soltaban fuertes tormentas, hermanos, ¿no? Eso es un hecho. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender, hermano? Confiando en un destino seguro en el Señor, a pesar de las tormentas que encontremos. Es un hecho que nosotros, hermanos, en nuestro transitar en esta vida hasta que lleguemos al reino de los cielos, hermanos, vamos a enfrentar tormentas, y no una ni 2 veces, hermanos. Vamos a acontecer en nuestra vida circunstancias, problemas, tribulaciones, muertes, enfermedades, problemas económicos, problemas con la familia, hermanos. No, eso es un hecho. Es un hecho y en el mar de Galilea era un hecho que acontecían tormentas en aquel lugar, hermano, ¿no? Aquellos hombres, ellos sabían que es lo que podía acontecer, y está sucediendo que en aquel barco el fuerte viento está provocando olas altas. Dicen que hasta de 6 metros en algunas ocasiones podían levantarse, y aquella barca se estaba llenando de agua, hermanos, ¿no? Esto es circunstancias que acontecen en el mar y que nosotros en nuestra vida cotidiana podemos darnos cuenta que suceden, ¿no? Y cómo nosotros las debemos de enfrentar en nuestra vida. De una cosa debemos estar seguros, que las vamos a enfrentar. Nuestro Señor Jesucristo decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y el salmista decía también: muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová, hermanos, ¿no? Entonces sí es un hecho, ¿no? Dice el salmista: muchos son los males del justo. No podemos estar, nosotros no estamos exentos, no estamos en una burbuja en la cual no nos pase nada, hermanos. ¿No? Sí acontecen situaciones en nuestra vida, pero el Señor nos decía que debemos de tener confianza, ¿no? en lo que podemos enfrentar, porque Él, más allá de la palabra, nosotros debemos de confiar que el Señor está con nosotros,
No, es un hecho, el Señor va con nosotros, por medio de su Espíritu el Señor está con nosotros, no nos ha dejado. Y ellos habían visto esta circunstancia en la cual el Señor se había dormido, vuelvo a decir, de largas jornadas de trabajo, hermanos, en el cual Él predicaba la palabra y andaba de aldea enseñando y predicando, hermanos. Humanamente se cansó y se durmió, y vino esta tormenta, hermano. Muchas veces pareciera que el Señor se ha dormido y que no se ve el actuar del Señor. Pero eso sería un error. En aquel tiempo Él estaba revestido de un cuerpo humano y se cansaba. Pero ahora, hermanos, donde nosotros nos encontremos y bajo cualquier circunstancia, hermanos, Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros. No hay ese temor. Y conocemos que es un Dios que todo lo puede. Conocemos sus atributos, su poder, su grandeza, hermanos. No es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Que nosotros podemos, hermanos, si nuestra esperanza estuviera puesta en el hombre, bueno, perdidos estaríamos. No, pero nuestra confianza está puesta en el Señor. Está puesta en el Señor, hermanos. Entonces, sí hay momentos, y es algo que nosotros debemos de tener la certeza. Vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, hermanos. No, es un hecho. Pero nosotros debemos tener esa certeza también, que nosotros vamos a llegar seguros al destino, hermanos. ¿No? Bien sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que a Dios aman, hermanos. ¿No? Entonces es un hecho. Y sigue diciendo el versículo 24. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Aleluya, bendito sea nuestro Dios, hermanos. Confiando en un destino seguro en el Señor, porque Él silencia nuestros miedos con su palabra, hermanos. O sea, nosotros podemos estar seguros en nuestro destino, porque Él puede silenciar, acallar los miedos que pueda haber en nosotros, hermanos, pero con su palabra, hermanos. Esto es hermoso, porque muchas veces bien sabemos que escuchamos cuando pasamos momentos difíciles y se nos acerca un hermano y nos dice, y nos toca en el hombro y nos dice: échale ganas, ánimo. Pero nosotros debemos entender que lo que nos da fuerza y nos da ánimo para seguir es la palabra. La palabra de Dios es la que vivifica nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra alma cuando estamos pasando momentos difíciles. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Nuestro Señor es despertado y Él increpa al viento y a la tempestad, y dice: y cesaron, y fue hecha grande bonanza, hermanos. Es la palabra, lo que nosotros vemos. Decía el salmista en el Salmo 119, dice de esta forma: deshácese mi alma de ansiedad, dice, corrobórame según tu palabra. Y mostraba ese momento de angustia y de aflicción, pero dice: corrobórame, afírmame, pero con tu palabra, que tu palabra sea la que afirme mi vida y acalle todos esos miedos y todas esas inseguridades que pueda haber en mí. Dice: y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicho, conforme a tu palabra, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Aleluya. Dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Y eso es lo que nos muestra, hermanos, el hecho que aquí el salmista
expresaba la necesidad que en esos momentos de angustia y de tribulación, lo que le daba ánimo para seguir era la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y lo encontramos de forma clara en Josué, ¿no? En el libro de Josué, cuando Josué iba a emprender el camino hacia conquistar la tierra y no le da cualquier palabra, le muestra que el libro de aquesta ley, ¿verdad?, nunca se apartará de tu boca, ¿no? El enfrentar un grande proyecto como esto de conquistar la tierra prometida, hermanos, solamente era el Señor que daba ánimo a Josué por medio de su palabra, hermanos. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar. Y mire, cuando leemos la última parte de esta lectura que dimos en San Lucas, hermanos, son los versículos 25, y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedece? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea, hermanos. Ciertamente que aquellos hombres, hermanos, pasaron momentos difíciles, pero pudieron llegar a buen puerto, como se dice, y eso fue solamente a través de la palabra. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dice de esta forma: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieseis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. ¿No? ¿Qué es lo que nos muestra, hermanos? Que muchas veces estamos revestidos de esta carne, hermanos, sí, que a veces pasaremos momentos difíciles y que pareciera que nuestros pies se empiezan a hundir en la tierra, en lago cenagoso, como decía el salmista, hermanos, y que a veces nuestra vista no está bien puesta en el Señor. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos tener y confiar en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Este hecho que decía el apóstol Pedro, de expresar que a Él sea la gloria, él termina con esta expresión dándole la gloria y la honra al Señor. Sea a Él gloria e imperio para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha llamado a su gloria eterna, que después de que nosotros padecemos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca, hermanos, ¿no? Entonces el Hijo de Dios, aquel hombre, aquella mujer, sí va a pasar, pero es Dios quien va a obrar misericordia en nuestras vidas, nos va a corroborar, confirmar, nos va a establecer, hermanos, pero todo es a través de su palabra, hermanos. Por eso es importante que nosotros podamos confiar y esperar en el Señor. Hoy nosotros hemos visto el hecho de que confiando en un destino seguro en el Señor, hermanos, ¿no? Nuestro transitar sobre esta tierra hasta llegar al reino de los cielos es seguro porque el Señor está con nosotros. Podamos nosotros oír su voz, hermanos, estar atentos a la voz, hermanos, y podamos en medio de la tribulación y de la angustia ser acallados esos miedos, hermanos, leyendo y echando mano de las promesas del Señor en nuestras vidas. Pero a lo mejor usted en este tiempo se ha sentido como que el Señor se ha apartado de su vida, que el Señor no le escucha. Déjeme decirle que usted está en un error. El Señor es fiel aun cuando nosotros permanecemos infieles. Hoy pueda usted venir delante del Señor y decirle: Señor, necesito que me fortalezcas,
que me afirmes en tu palabra, que me corrobores. Déjame escuchar tu voz en medio de la lucha, de la tribulación, y esperar en ti y en tu palabra, Señor. Vamos a estar en pie y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas en medio de las circunstancias que usted esté viviendo. El Señor es fiel y el Señor está con nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias, y después vamos a orar por una ofrenda que ha de ser depositada. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, dándote las gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti, Padre Santo. Señor, bien sabemos, Señor, que en esta tierra, Dios, Señor, enfrentaremos circunstancias difíciles, Señor, en nuestro caminar, Señor, pero tú eres fiel, Señor, para con nosotros, Dios. No nos dejas ni nos desamparas, Señor. Permite, Dios, anima, Señor, a tu pueblo, aquel que se encuentra desanimado, triste, Dios, Señor, para que pueda en este tiempo oír tu voz, Señor, y pueda ser despejado, Dios, todo temor, todo miedo en su vida, Dios, Señor. Sentirá, Señor, que su vida se hunde, que necesita tu dirección en ella, Padre, pero tu obra, Dios, y pueda él saber, Señor, tu gracia, Dios, manifestándose poderosamente. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, Señor, guiados, Señor, por tu Espíritu, Dios, en nuestra vida, por medio de tu palabra, Padre Santo, Señor, y así todos podamos esperar confiadamente en ti, Señor, sabiendo, así como aquellos hombres llegaron a aquel lugar, Señor, a aquel destino que habías dicho, Señor, nosotros podamos, Señor, enfrentar las circunstancias y poder terminar nuestra carrera con gozo, Dios, en este tiempo, poniendo nuestra confianza y esperanza en ti. Gracias te damos en esta hora. Bendice a una ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala y hazla extensiva, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Se deposita la ofrenda. Vamos a estar atentos a unas palabras de nuestro pastor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede escuchar. Le alabo, le alabo, le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, le alabo, mientras vida exista en mi ser.